Hola nuevamente. Asumo que si estás viendo esta clase entonces es porque ya tenés Word o bien tenés LibreOffice Writer o bien vas a utilizar Google Docs. Te recomiendo, en caso de que no tengas Word, que sí o sí tengas LibreOffice Writer, que instales LibreOffice porque es mucho más potente que Google Docs. Entonces te recomiendo, ya que es el análogo a Word y vas a poder aprender absolutamente todo lo que ve en el curso utilizando Writer si no tenés Word. Pero no te quedes solo con Google Docs en el caso de que no tengas ninguna de las otras dos suites. Acordate que LibreOffice es gratuito, descargalo, instalalo. Entonces vamos a empezar con el formateo básico de texto. Voy a comenzar primero que nada con Word. Voy a abrir Word. En este caso es la versión 2019, que es la última que salió. Pero bueno, cuando salga una nueva versión, en el caso de que haya cambios significativos, lo vamos a actualizar en el curso. Cuando abre Word, siempre aparece esta pantalla. Entonces yo puedo elegir una plantilla. Como ves, una plantilla es un documento que ya tiene cierto formato y me permite a mí avanzar más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, para un currículum, puedo abrir un documento que me permita ya escribir en formato de currículum lo más rápido posible sin tener que hacer todo yo a mano. Y hay más plantillas, pero vamos a trabajar con documentos en blanco que nos permiten trabajar desde cero, que es lo que yo quiero que aprendas. También aparecen documentos con los que yo ya trabajé antes. Siempre va apareciendo aquí en el historial los documentos con los que ya trabajaste. O puedes hacer clic en abrir para buscar un documento que creaste anteriormente y que no esté en la lista. Vamos a hacer doble clic en documento en blanco. Y aquí se me despliega la interfaz de Word. Yo no te voy a describir toda la interfaz ahora porque no tiene sentido. Vamos descubriéndola en la medida en que sea necesario. Lo importante entonces es que tenés aquí una hoja. El formato habitual de la hoja es para el tamaño A4, que es el tamaño estándar de hojas, el tamaño común de una hoja para imprimir. Pero luego vamos a ver cómo poder cambiar ese tamaño y configurar la hoja para un tamaño distinto, en caso de que sea necesario. Vamos de momento a utilizar la hoja más común. Tenemos entonces a la vista aquí en la parte superior de la hoja una regla y también en la parte izquierda. Si no ves eso, entonces tenés que ir al panel Vista y fijarte que esté tiqueada la opción Regla. Si yo la desmarco, la regla se va. Si la vuelvo a marcar, la regla aparece. Yo te recomiendo que la regla esté siempre a la vista porque nos va a servir para varias cosas. Vamos a volver entonces al panel Inicio. En el panel Inicio tenemos las opciones más comunes para trabajar con un documento, que son el formato básico para poder cambiar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, los colores, entre otras cosas. Entonces vamos a comenzar con el formato básico, que asumo que la mayor parte de la gente ya conoce, pero bueno, como este es un curso de procesamiento de texto, lo tengo que mostrar obligatoriamente, así que vamos a hacerlo rápidamente en esta clase para que todos y todas se vayan familiarizando. No puedo asumir que alguien ya sabe un tema. Así que vamos a ver el formato básico. Para eso voy a escribir un texto muy simple. Este es un curso de procesamiento de texto. Como ves, en la parte inferior derecha de la pantalla está el porcentaje de zoom, es decir, qué tan cerca o tan lejos tengo la hoja. Al hacer clic en el signo de más puedo acercar la hoja y en el signo de menos la alejo. También presionando la tecla Control en el teclado y moviendo la rueda del ratón, yo puedo acercar y alejar la hoja hasta estar en un tamaño que sea cómodo para mí trabajar. Tenemos aquí a la izquierda el panel de navegación, que ahora voy a hacer clic en esta cruz para cerrarlo porque no lo vamos a utilizar. Entonces me voy a quedar simplemente con la hoja disponible y la regla y nada más. La barra que tintinea, que es donde uno va a escribir al presionar una tecla, se conoce como cursor. El cursor justamente te indica dónde va a aparecer la siguiente letra o símbolo que quieras escribir. El puntero del mouse también se transforma en un cursor cuando está dentro de la hoja y en un puntero común y corriente cuando está fuera. Cuando el puntero del mouse se transforma en un cursor significa que yo puedo seleccionar texto. Seleccionar texto se hace simplemente haciendo clic sobre el texto y arrastrando sin soltar el botón. De esta manera yo voy sombreando el texto para seleccionarlo.
También se puede seleccionar con el teclado, presionando la tecla Shift o mayús, manteniéndola presionada, y con una flecha del teclado, en este caso la derecha, yo puedo ir seleccionando el texto. ¿Para qué sirve seleccionar el texto? Ahora lo vamos a ver. Otra forma de seleccionar texto es haciendo doble clic en una palabra. De esa manera se selecciona automáticamente toda la palabra. Si yo hago 3 clics, se selecciona todo un párrafo. Luego lo vamos a ir trabajando más en detalle a esto. Entonces, vamos a ver los estilos básicos de texto. Voy a seleccionar con doble clic la palabra este. Tenemos 3 estilos básicos que son negrita, que se activa con control N. Si hago clic, entonces como ves esa palabra ahora quedó en negrita, que es un tipo de letra más grueso, nada más. Ahora voy a seleccionar la palabra curso. Tenemos el estilo cursiva, que lo que hace es inclinar un poco la letra. Y ahora procesamiento y tenemos el estilo subrayado. Finalmente también tenemos el estilo tachado. Bien, de esta manera fácilmente yo puedo comenzar a darle formato al texto. Si vuelvo a seleccionar una parte del texto que está en negrita y desmarco la N, haciendo clic de nuevo en ella o volviendo a presionar la combinación de teclas control N, vuelve al estado original. Lo mismo para la cursiva, subrayado y texto. De esta manera podemos ya ir jugando un poquito con el estilo básico del texto. Voy a seleccionar todo lo que escribí ahora. Como ves, lo que hice fue clic y arrastro y el texto queda seleccionado. El texto seleccionado es aquel texto sobre el cual yo voy a ejecutar algún cambio. Lo que yo haga se va a aplicar solo al texto que se seleccionó, como acabo de hacer con los 4 estilos básicos de texto. La fuente se suele llamar al tipo de letra. Los procesadores de texto avanzados tienen todos tipos de letras distintos que nosotros podemos elegir. En este caso el tipo de letra se llama Calibri Cuerpo y tiene un tamaño 11, como ves ahora en pantalla. Yo puedo hacer clic para desplegar la opción de tamaño y elegir un tamaño distinto. Por ejemplo, 28. Como ves, ahora la letra es más grande. Puedo elegir un tamaño menor. También puedo utilizar estos dos botones, aumentar, que aumenta automáticamente el tamaño cada vez que hago clic, o disminuir. Y al hacer clic en el combo de tipo de letra, me aparecen los tipos de letras disponibles. Por lo general, en principio aparecen las que ya he utilizado, y luego tenemos toda la lista de tipos de letra. Por ejemplo, vamos a elegir Cooper Black. Y ese tipo de letra le puedo aplicar todos los cambios que yo quiera. También tenemos la opción de color. En Word eso está simbolizado por la letra A subrayada de un color. Si hago clic sobre la A, automáticamente se va a aplicar sobre el texto seleccionado el color que está pintado allí, en este caso rojo. Como ves, ahora la palabra curso quedó en color rojo. Voy a seleccionar solo la letra U. Y en vez de hacer clic sobre la letra A, hago clic sobre la flecha que está a su derecha. Y se me despliega una paleta de colores. Puedo elegir cualquier color de esa paleta para aplicarle al texto seleccionado o elegir más colores para que me aparezca una paleta más amplia. También puedo elegir un color personalizado en donde yo puedo mover dentro de este abanico de colores este cursor y ubicarlo, por ejemplo, aquí en el verde, y luego aquí con esta flecha hacia arriba o hacia abajo arrastrándola con el mouse yo puedo elegir el tono, que tan claro o tan oscuro quiero ese color. Al hacer clic en aceptar se va a aplicar. Vamos a elegir la palabra procesamiento y vamos a ponerle color celeste. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es borrar todo el texto presionando la tecla de borrado. Voy a elegir otro tipo de letra, por ejemplo Arial,
y le voy a poner de tamaño 12, que suele ser un tamaño bastante habitual. Y voy a escribir el siguiente texto. Bien, como ves, el texto no abarca el ancho de la hoja. Empecé a escribir antes del borde de la hoja y automáticamente el texto bajó antes de llegar al final. Eso es porque los márgenes están marcados de ese ancho. Si te fijas en la regla, están allí marcados los márgenes. Más adelante vamos a ver cómo cambiar eso. Tampoco hay sangría. También vamos a ver cómo establecer una sangría automática cada vez que se necesite. Al presionar la tecla Enter, automáticamente el cursor va a bajar hacia una línea siguiente para iniciar un párrafo nuevo. Presiono Enter y tengo un nuevo párrafo. Si presiono la tecla de borrado, vuelvo al párrafo anterior habiendo borrado lo que estaba. También puedo navegar en el texto utilizando las flechas de dirección en el teclado. Bien, estas son las cuestiones más básicas para que empieces a ir familiarizándote con tu Word. Yo te voy a pedir que abras tu procesador de texto y hagas esto mismo que yo acabo de hacer, que es muy simple. Si ya dominas esto que es tan simple, bien, no te gastes, pasa automáticamente a la siguiente clase. Pero si no, entonces practicalo. Vamos a ver ahora lo mismo utilizando Writer. Para eso voy a abrir Writer en mi equipo. Bien, tenemos básicamente lo mismo que teníamos en Word. Tenemos la regla superior, en este caso no vemos la regla vertical, pero no la necesitamos de momento. Tenemos el cursor en el inicio de la hoja y los márgenes, que en este caso se ven marcados con esquinas, con vértices. Y bueno, vamos a escribir de nuevo un pequeño texto. Y la mecánica es la misma. Tenemos el cursor, donde el cursor está es donde vamos a escribir. Podemos hacer doble clic para elegir una palabra. Como ves, la forma de selección se ve distinto, pero es lo mismo. Puedo hacer clic y arrastrar para elegir el texto que yo quiera. Y los cambios se van a aplicar siempre sobre el texto seleccionado. Tengo aquí la opción negrita, que también es con control N. Cursiva, subrayado y tachado, que son los estilos más básicos. Voy a quitar el tachado, el subrayado, la negrita y la cursiva. Luego vamos a ver bien cuándo se suele utilizar cada uno de estos estilos. La gracia ahora es que los empieces a conocer. En este caso, la fuente por defecto se llama Liberation Serif. Vamos a elegir otro tipo de letra, pero solo para la palabra vamos. Recordad que siempre todo cambio de estilo se va a aplicar sobre el texto seleccionado. Entonces despliego. Tengo aquí un abanico enorme de fuentes. Y vamos a elegir Book Antiqua. Y se aplicó solo sobre esta palabra. Cuando yo hago clic en otra palabra, se ve automáticamente qué fuente tiene. Tenemos también el tamaño del texto. Y lo que nos queda por ver ahora es el color de la letra. Por ejemplo, a la palabra Writer yo puedo ponerle, igual que en Word, el color rojo, que ya está seleccionado. Puedo hacer clic en la flecha y desplegar una paleta de colores. Puedo elegir uno de estos. O bien, buscar un color personalizado. Funciona igual, ubico el puntero en el color que quiero. Y aquí yo puedo mover para cambiar. En el caso de Word yo elegía aquí el color de entre todos y en la barra vertical elegía el tono, pero aquí es al revés. Aquí elijo un color de entre todos y aquí elijo el tono. Como ves, aquí se muestra el color en el que va a quedar. Y con estas bases ya puedes ir experimentando bastante. También al presionar Enter se abre un párrafo nuevo.
El texto va a abarcar hasta donde llegan los márgenes, luego vamos a ver cómo cambiar eso. Pero bueno, con esto ya podés ir probando para experimentar. Vamos a ver finalmente esto mismo en Google Docs. Para eso abro mi navegador y voy a entrar primero a mi Drive. Y voy a crear una nueva carpeta. Para eso hago clic en nuevo, elijo carpeta y le pongo un nombre. Curso procesamiento de texto. Y hago clic en crear. Aquí está mi carpeta. Hago doble clic y entro. Lo que yo creé aquí se va a crear en la carpeta. Entonces voy a hacer clic en nuevo. Documentos de Google. Y aquí tengo el procesador de texto. Es importante aquí que tengas en cuenta algunas cosas ya que cambia alguna nomenclatura. Voy a escribir un texto simple. Ahora veamos esto en Google Docs. Al hacer doble clic se selecciona una palabra, al hacer 3 clics el párrafo. Esto es igual en todos. Voy a elegir la palabra ahora. Ahora el símbolo de negrita no es la N, sino que es la B. Y ahora ya no es control N, sino que es control B. Porque en inglés se dice bold. Pero es lo mismo. La cursiva ahora no es una K, es una I, de italic. Y el subrayado ahora no es una S, es una U, de underline. Pero es todo lo mismo, como ves están ubicadas en el mismo orden. El color de la letra también está con una A, y al hacer clic se despliega la paleta. También puedo hacer clic en personalizado para elegir un color a mi gusto. La fuente la tenemos aquí. También tenemos un abanico de fuentes. Vamos a ponerle, por ejemplo, Impact. Aquí no está por defecto la opción de tachar el texto. Para eso tenemos que ir al menú Formato, Texto, y entonces aquí lo tenemos, tachar. Venir de nuevo a Formato, Texto, Tachar para quitar el tachado. Lo demás funciona todo igual, tenés la regla, arriba el cursor, al presionar Enter bajas un párrafo y todo va a funcionar exactamente de la misma manera en todas las suites. Te dejo para que pruebes esto por lo menos en Google Docs, que todo el mundo tiene acceso. Si no tenés Gmail, créate una cuenta, es muy fácil. LibreOffice si lo tenés y si no Word, el que sea, cualquiera de ellos, pero prueba por lo menos en Google Docs y en uno de los otros dos, ya sea Writer o Word. Anda haciendo todo esto conmigo, así vas tomando control sobre esto. Por supuesto que luego yo te voy a ir mandando muchas prácticas para que vayas justamente repasando y aprendiendo, porque es al hacer que se aprende. Si no aplicas, no aprendes. Se puede entender todo muy lindo ahora, pero si no aplicas, no aprendes. Lo que me quedo por mostrarte aquí es el tamaño de la fuente que tenemos aquí. En vez de desplegar, simplemente podemos hacer clic en más para aumentar o en menos para disminuir. Bien, con eso te voy dejando. Esto se guarda automáticamente. Bien, si yo cierro, ya puedo ver aquí dentro de mi carpeta que está este documento. Si lo vuelvo a abrir, aquí está. Bien, en Word y en Writer no guardamos. Así que vamos a hacerlo. En Word, para guardar, simplemente vamos al botón de guardar. Podemos presionar Control G también o Archivo, Guardar. Bien, y lo voy a guardar en mi carpeta Documentos. Al hacer clic en donde lo quiero guardar, aparece un cuadro de diálogo de guardado con el primer párrafo del texto como nombre, pero yo le voy a poner ejercicio 01. Y no voy a tocar más nada, de momento no nos vamos a fijar en la extensión del documento ni nada por el estilo. Vamos a guardar. Como ves, en la barra de título ahora cambió el nombre del documento y voy a cerrar Word.
En Google Drive, como dije, esto se guarda solo, pero le podemos poner un título. Ejercicio 01. Presiono Enter y ya queda. Si yo me fijo aquí en mi carpeta, ahora está ejercicio 01. Lo voy a cerrar. Como ves, esto es en el navegador web. Estoy en mi navegador web. Finalmente aquí Writer, tenemos el botón guardar aquí. Control G también es la combinación de teclas. O archivo guardar. Automáticamente aparece el cuadro de diálogo de guardado en mi carpeta documentos. También le voy a poner ejercicio 01. Bien, como ves, cambió la barra de título, ya está guardado el documento, puedo cerrar con tranquilidad.